Me despidieron. Sí, a mí, Laura, 28 años, enfermera, emigrante de Venezuela, deportada de Estados Unidos, me despidieron por culpa de Norma, mi suegra, una arpía disfrazada de abuela cariñosa, un mensaje anónimo, una mentira elaborada, y mi impecable historial profesional se fue al traste. Las lágrimas se mezclan con la rabia que me hierve por dentro. ¿Esa mujer pagará por esto? ¿De dónde nos miras? Escribe sobre esto en los comentarios. Por favor, me gusta y suscríbete al canal. Llegué a Orlando desde México, emigrante de Venezuela, con la ilusión de construir una nueva vida con Pedro, mi esposo. Orlando, Florida, el paraíso prometido, se convirtió en un campo de batalla entre Norma, la matriarca de la familia, y yo. Norma, emigrante mexicana de ascendencia venezolana, es una experta en mentiras e intrigas, un torbellino de chismes y manipulaciones que busca destruir cualquier rastro de felicidad en mi vida. Desde el principio, Norma plantó la semilla de la discordia. Susurros en las reuniones familiares, comentarios hirientes disfrazados de preocupación, mensajes subliminales en las redes sociales, todo un arsenal de tácticas para desestabilizarme, para minar mi relación con Pedro. Sus mentiras se enfocaban en mi pasado, en mi vida en Venezuela, en mi llegada a México y en mi estatus de emigrante deportada de Estados Unidos. Un pasado del que no me avergüenzo, pero que ella usa como arma para desacreditarme. Pedro, pobre Pedro, se encuentra atrapado entre dos fuegos. Criado bajo la influencia de su madre, le cuesta discernir la verdad de la falsedad. Su indecisión, su miedo a enfrentarse a su madre alimentan las mentiras de Norma. Él duda, cuestiona, a veces, sin siquiera darse cuenta, me culpa por las situaciones que Norma crea con sus manipulaciones. Es una situación agotadora, una batalla constante por la verdad que me drena la energía. El incidente de mi despido fue el punto culminante de sus ataques. Norma difundió la noticia de mi supuesto mal comportamiento en el hospital, inventando historias sobre mi incompetencia, mi falta de ética, mi supuesta negligencia. Fue una campaña de difamación cuidadosamente orquestada, usando a sus amigas y familiares como aliados. El resultado: perdí mi trabajo, mi estabilidad económica y la confianza de Pedro, quien, cegado por las mentiras de su madre, dudó de mi inocencia. Pero no me rendí. A diferencia de Norma, soy deportada de Estados Unidos, emigrante de Venezuela y México. Conozco el valor de la lucha, el sabor de la adversidad. La perseverancia es mi escudo, mi arma. Reuní pruebas, busqué testigos y enfrenté a Norma con coraje y determinación. Demostrar mi inocencia me costó esfuerzo y tiempo, pero la verdad, como un río subterráneo, finalmente brotó a la superficie. Un antiguo compañero de trabajo, una persona honesta y valiente, testificó a mi favor. Presenté documentos, registros médicos, todo para refutar las acusaciones de Norma. Finalmente, la verdad salió a la luz, aunque el daño ya estaba hecho. Pedro, avergonzado por su incredulidad, se disculpó sinceramente por su duda. La verdad sobre la manipulación de Norma se reveló y la satisfacción de demostrar mi inocencia fue inmensa, un bálsamo a mi dolor. Tras este incidente, tanto Pedro como yo tomamos decisiones cruciales. Pedro finalmente se enfrentó a su madre, estableciendo límites claros y firmes. Norma, desenmascarada y expuesta, se vio obligada a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Su reputación quedó destrozada y su poder de manipulación se debilitó significativamente. Ella, con su estrategia de mentiras e intrigas, había cavado su propia tumba. En medio de la adversidad, encontré una fortaleza inesperada. Me di cuenta de mi propio valor, de mi capacidad para resistir, para superar cualquier obstáculo. Encontré el amor propio, el respeto por mí misma. Y encontré también la felicidad. No fue fácil, pero la victoria fue dulce. La lección aprendida. La verdad siempre sale a la luz, a veces de manera inesperada y dolorosa, pero sale.
y eso en sí mismo es una victoria. La lucha no terminó, pero ya no estoy sola. El despido, aunque doloroso, se convirtió en un punto de inflexión en mi vida. La humillación, la incertidumbre económica, la duda de Pedro, todo contribuyó a un despertar brutal pero necesario. Dejé de ser la víctima pasiva de las manipulaciones de Norma. Me convertí en una guerrera decidida a recuperar mi vida, mi dignidad y mi lugar en el mundo. Me inscribí en un curso de inglés intensivo, una necesidad urgente en esta nueva etapa de mi vida como emigrante. El curso me ayudó no solo a mejorar mi dominio del idioma, sino a conectar con otras mujeres, emigrantes como yo, que compartían experiencias similares. En ese ambiente de apoyo mutuo, encontré fuerza y consuelo, la certeza de que no estaba sola en mi lucha. Con mi nuevo dominio del inglés, comencé a buscar trabajo con más determinación. Envié currículums, asistí a entrevistas y me preparé para superar cualquier obstáculo. La experiencia en el hospital anterior, a pesar del final amargo, me había enseñado mucho. Había adquirido valiosas habilidades, había aprendido a ser más asertiva, más eficiente, más organizada, había desarrollado una resiliencia que me ayudaría a superar cualquier prueba, y así fue. Encontré un nuevo trabajo en un hospital diferente, con mejores condiciones laborales, un salario más alto y un ambiente de trabajo más positivo. El nuevo empleo me ofreció la oportunidad de crecer profesionalmente, de desarrollarme como enfermera y de sentirme valorada y respetada. Mientras yo reconstruía mi carrera, Pedro se enfrentaba a su propia batalla. Su relación con Norma había cambiado drásticamente. Ya no era el hijo sumiso que obedecía ciegamente a su madre. Se había convertido en un hombre con su propia voz, capaz de cuestionar, de defender sus convicciones, de proteger a su familia. El proceso no fue fácil. Hubo discusiones, desencuentros, momentos de tensión y de incertidumbre. Pero el amor, nuestro amor, fue más fuerte que las manipulaciones de Norma, más fuerte que la influencia tóxica de su pasado. Pedro, por fin, estaba aprendiendo a establecer límites, a defender su matrimonio, a protegernos de la toxicidad de su madre. Con el tiempo, la relación entre Pedro y Norma evolucionó, aunque nunca recuperó la armonía anterior. Se establecieron nuevas reglas, nuevas dinámicas, nuevos límites. Las visitas de Norma se volvieron menos frecuentes, más controladas y más respetuosas. No hubo un perdón explícito ni un cambio radical de personalidad en Norma, pero sí un reconocimiento implícito de su error, de su toxicidad. Y eso, para nosotros, fue suficiente. Nuestra nueva vida, sin la sombra constante de Norma, fue floreciendo lentamente. Recuperamos la paz, la tranquilidad, la armonía que antes se había perdido. Aprendimos a valorarnos, a querernos, a apoyarnos mutuamente. La estabilidad económica retornó. La confianza se fortaleció, no solo entre Pedro y yo, sino en nuestra familia. Con el tiempo, la profunda cicatriz emocional que había dejado la experiencia con Norma empezó a sanar, aunque la marca se mantuvo como un recuerdo constante, un recordatorio de la importancia de establecer límites, de la necesidad de defenderse del abuso y la manipulación. La lección aprendida, compartida entre Pedro y yo, fue profunda y transformadora. Habíamos aprendido a comunicarnos con sinceridad, a ser honestos con nuestros sentimientos, a apoyarnos incondicionalmente. Habíamos aprendido a perdonar, pero también a no olvidar, a perdonar por nuestro bien, para liberarnos del peso del resentimiento, de la amargura, y a no olvidar para evitar repetir los errores del pasado, para protegernos de futuros abusos. La fortaleza, la resiliencia, el amor y la confianza fueron cimentando una nueva realidad, alejada de las sombras de la toxicidad. Nuestra historia, con sus heridas, dolores y victorias, se convirtió en una fuente de fuerza,
una prueba tangible de que el amor, la perseverancia y la verdad pueden superar cualquier obstáculo. Un testimonio de nuestra capacidad para sanar, para crecer y para encontrar la felicidad aún en medio de las circunstancias más difíciles. Y por sobre todas las cosas, una demostración contundente de que no hay dolor que no pueda ser superado con amor, con fortaleza y con la convicción inquebrantable en la propia capacidad de salir adelante. Los años que siguieron fueron un bálsamo para nuestras heridas. La vida, con su ritmo implacable, nos llevó por nuevos caminos, llenos de alegrías y desafíos. Nuestro pequeño hogar, antes un campo de batalla, se transformó en un santuario de paz y armonía. Pedro y yo nos convertimos en un equipo, enfrentando juntos los altibajos de la vida con una confianza y un amor inquebrantables. La experiencia con Norma, aunque dolorosa, nos había fortalecido, nos había enseñado la importancia de la comunicación abierta, la necesidad de establecer límites claros y la fortaleza que se encuentra en la unidad familiar. Mi carrera como enfermera floreció. El nuevo puesto me ofrecía la oportunidad de crecer profesionalmente, de especializarme y de contribuir significativamente a la comunidad. El respeto que recibí de mis compañeros y superiores fue un bálsamo para mi autoestima, un recordatorio de mi valor y mi profesionalidad. El recuerdo del despido injusto e impulsado por la malicia de Norma se convirtió en una motivación, una fuerza impulsora para alcanzar nuevas metas y para demostrar mi capacidad. Pedro, por su parte, también experimentó un crecimiento personal significativo. Su relación con su madre nunca recuperó la cercanía anterior, pero se estabilizó en una dinámica de respeto y distancia. Él había aprendido a priorizar su propia felicidad, la de su familia, por encima de las demandas y las manipulaciones de Norma. Su crecimiento profesional también fue notable. Se embarcó en nuevos proyectos, asumiendo riesgos calculados y alcanzando un éxito considerable. El apoyo mutuo, la confianza en nuestras capacidades individuales y el fortalecimiento de nuestra relación amorosa fueron claves para este crecimiento. Nuestra vida en Orlando se consolidó. Encontramos una comunidad de amigos y conocidos que nos apoyaban y apreciaban. Participamos activamente en la vida social de la ciudad, construyendo nuevas relaciones y consolidando nuestro arraigo en este nuevo hogar. El miedo al pasado, al rencor, a la venganza, fue disminuyendo gradualmente. El perdón, la aceptación y el enfoque en un futuro mejor se impusieron en nuestra vida diaria. El crecimiento personal de ambos fue mutuo. Un proceso lento, pero efectivo, una terapia silenciosa basada en el cariño, el entendimiento y la complicidad. Las visitas de Norma se volvieron esporádicas, corteses y carentes del veneno que las había caracterizado antes. Ella intentaba, de forma sutil, recuperar su influencia, pero tanto Pedro como yo habíamos aprendido a identificar sus tácticas de manipulación. Nuestras respuestas eran firmes, pero corteses. No había rencor ni deseo de venganza, solo la necesidad de proteger nuestra paz interior, la estabilidad familiar y la felicidad que habíamos construido con tanto esfuerzo. El tiempo, ese gran sanador de heridas, había tejido una nueva realidad, un futuro libre de la toxicidad de Norma. En los momentos de reflexión, recordábamos el dolor del pasado, las lágrimas, la incertidumbre, la lucha, pero lo recordábamos no con amargura, sino con la gratitud de quien ha superado una adversidad, con la sabiduría de quien ha aprendido de sus errores, con la serenidad de quien ha encontrado la paz interior. Norma, con sus mentiras e intrigas, había intentado destruir nuestras vidas, pero al final nos había hecho más fuertes, más unidos, más resilientes. Habíamos transformado la adversidad en oportunidad, el sufrimiento en crecimiento, la oscuridad en luz. Nuestra historia de inmigración, de lucha,
de resiliencia, se convirtió en un faro de esperanza, una fuente de inspiración para otros inmigrantes. Compartíamos nuestra experiencia con quienes la necesitaban, ofreciendo apoyo y orientación a aquellos que se encontraban en situaciones similares. Nos convertimos en activistas por los derechos de los inmigrantes, defendiendo la inclusión, la justicia social y la equidad. Nuestra lucha personal había trascendido la esfera individual, convirtiéndose en una misión, en un compromiso con la comunidad. Y esa transformación, ese compromiso con los demás, fue sin duda la mayor recompensa por el dolor que habíamos sufrido. La verdadera victoria no fue escapar de la toxicidad de Norma, sino convertir esa adversidad en un catalizador para el crecimiento personal, la unidad familiar y la ayuda a los demás. Nuestra historia, con sus cicatrices y sus triunfos, es un testimonio del poder del amor, la perseverancia y la capacidad de transformación del espíritu humano. Un día, mientras revisaba mi correo electrónico, encontré un mensaje inesperado. Era un correo electrónico de una abogada, una desconocida que se identificaba como representante legal de Norma. El asunto del correo era conciso y directo. Testamento de Norma Rodríguez. Mi corazón dio un vuelco. La idea de recibir noticias de Norma, especialmente algo relacionado con su fallecimiento, me provocó un torbellino de emociones. Sorpresa, incredulidad, una pizca de curiosidad y una profunda sensación de incertidumbre. Abrí el correo con manos temblorosas. El mensaje era lacónico. Norma había fallecido hacía 3 meses y su testamento me nombraba como su heredera universal. La abogada adjuntaba una copia del documento legal detallando la herencia, una propiedad en una zona residencial exclusiva de Orlando, una cuenta bancaria con una suma considerable de dinero y una cartera de inversiones bastante lucrativas. La magnitud de la herencia me dejó sin aliento. Era una fortuna, una riqueza que jamás había imaginado poseer. La noticia, aunque inesperada, no me provocó alegría, ni satisfacción, ni siquiera un instante de regocijo. Al contrario, una profunda sensación de incomodidad, de desasosiego, invadió mi ser. La mente empezó a procesar la información, a buscar explicaciones, a reconstruir el rompecabezas. ¿Por qué Norma, con todo su odio, con toda su malicia, me dejaba su fortuna? ¿Era una broma macabra, una última burla desde la tumba, una estrategia perversa, un plan póstumo para controlar mi vida, aún desde el más allá? Compartieron la noticia con Pedro. La reacción de Pedro fue similar a la mía: confusión, incredulidad y una profunda desconfianza. Tras un momento de silencio, mirándonos profundamente a los ojos, expresamos nuestra mutua preocupación. ¿Era una trampa? ¿Había algún detalle oculto? ¿Cuál sería el motivo detrás de esta inesperada herencia? Inmediatamente buscamos la ayuda de un abogado de confianza, un experto en herencias y testamentos. El abogado, tras revisar la documentación legal, confirmó la autenticidad del testamento. No había cláusulas ambiguas ni condiciones ocultas. Norma, en su última voluntad, había dejado todo su patrimonio a mí, sin restricciones ni condiciones. La explicación a esta decisión, sin embargo, permanecía envuelta en un misterio. Con el tiempo, a través de averiguaciones y conversaciones con personas cercanas a Norma, empezamos a armar un rompecabezas complejo. Descubrimos que, en sus últimos años de vida, Norma había experimentado un cambio notable. Su salud había empeorado y su agresividad había disminuido gradualmente. Había momentos en que mostraba arrepentimiento por sus acciones del pasado. Al parecer, durante su enfermedad, Norma había reflexionado sobre su vida, sobre el daño que había causado, sobre las consecuencias de sus actos. Sus acciones crueles habían generado una profunda soledad, un vacío existencial que ninguna cantidad de dinero podía llenar. La verdad, sin embargo, es que nunca sabremos realmente por qué Norma me dejó su herencia.
podría haber sido un acto de arrepentimiento sincero, una forma de compensar el daño causado o simplemente un último acto de manipulación desde la tumba. Pero una cosa es cierta, la fortuna que Norma me dejó no era solo un tesoro material, sino también una carga emocional, una pesada responsabilidad que no podríamos ignorar. La fortuna recibida se ha convertido en una herramienta para reconstruir nuestra vida y la de otros que sufren las mismas miserias que nosotros alguna vez pasamos. La decisión de qué hacer con la herencia de Norma fue un proceso largo y complejo, lleno de debates, reflexiones y dilemas éticos. Inicialmente, la idea de aceptar la fortuna nos produjo una mezcla de incomodidad y desconfianza. La sombra de Norma, su malicia, su manipulación, aún flotaba en el aire, creando un ambiente de incertidumbre y desasosiego. ¿Podríamos aceptar una herencia de alguien que nos había causado tanto dolor? ¿Sería una traición a nuestros principios, a nuestra lucha por la justicia? Pedro, en un principio, se mostró reacio a aceptar la herencia. El recuerdo del daño causado por Norma, las mentiras, las intrigas, las consecuencias negativas en nuestra vida eran demasiado frescos en su memoria. Para él, aceptar la herencia equivaldría a perdonar a Norma, a condonar sus acciones, algo que aún no podía hacer. Entendía la magnitud de la fortuna, el potencial para cambiar nuestras vidas, pero el precio moral era demasiado alto. Yo también tuve mis dudas. La fortuna representaba una oportunidad inmensa para asegurar nuestro futuro, para brindarles a nuestros hijos un futuro más próspero. Pero el peso moral de aceptar una herencia de Norma era considerable. ¿Cómo podríamos disfrutar de una riqueza que provenía de una persona que había causado tanto daño, no solo a nosotros, sino a otros? ¿Sería justo, ético, aceptar este regalo envenenado? Luego de numerosas conversaciones, noches de insomnio y reflexiones profundas, llegamos a una decisión. Aceptaríamos la herencia, pero no para nuestro beneficio personal, sino para generar un bien mayor. Usaríamos la fortuna de Norma no para disfrutar de lujos o comodidades, sino para ayudar a otros, para devolver a la sociedad parte del daño que ella había causado. Transformaríamos la herencia en una herramienta para la justicia social, en un legado de bien que contrastara con la vida llena de maldad de Norma. La decisión fue unánime. Consultando con nuestro abogado, creamos una fundación en memoria de Norma, una fundación dedicada a brindar apoyo a los inmigrantes venezolanos en Estados Unidos. Con los recursos de la herencia, la fundación proporcionaría asistencia legal, ayuda financiera y apoyo psicológico a las familias inmigrantes que se enfrentan a situaciones similares a las que nosotros vivimos. Ofreceríamos becas para la educación de los hijos de inmigrantes, apoyo para encontrar empleo y oportunidades de capacitación profesional. La creación de la fundación representó no solo un acto de justicia, sino también un proceso de sanación. Transformar el dolor del pasado en una acción positiva, en un legado de bien, fue un proceso liberador. Con cada proyecto que la fundación realizaba, con cada familia a la que se ayudaba, con cada sonrisa de gratitud, sentíamos que la memoria de Norma estaba siendo redirigida, su legado transformado de maldad en esperanza. La creación de la fundación también fortaleció nuestro matrimonio. El proyecto compartido, la misión común, nos unió aún más, consolidando nuestro amor y nuestra confianza mutua. Trabajamos juntos en la fundación, dedicando tiempo, esfuerzo y energía para lograr nuestro objetivo. Fue un proceso de aprendizaje, de crecimiento, de transformación. Convertimos el trauma del pasado en una fuerza impulsora para el bien, en una fuente de inspiración para cambiar el mundo. Y en ese cambio, en esa transformación, encontramos la verdadera victoria. La fortuna de Norma, en vez de generar riqueza personal, se convirtió en un instrumento de justicia social,
un legado de esperanza, un símbolo de nuestra victoria sobre el dolor y la adversidad. La Fundación en Memoria de Norma no solo ayudaba a los inmigrantes, sino que también nos ayudó a sanar. Era un recordatorio constante de nuestra propia lucha, de la importancia de la perseverancia, la resiliencia y la fuerza que se encuentra en la unidad familiar. La fundación era, en esencia, un símbolo de nuestra redención, una transformación del dolor en esperanza, un testimonio de nuestro crecimiento personal y espiritual. Un día, mientras revisaba los reportes de la fundación, encontré un correo electrónico de una joven venezolana. Su nombre era Isabela, y su historia me conmovió profundamente. Había llegado a Estados Unidos hace un año, huyendo de la violencia y la pobreza en su país. Su familia había perdido todo, y ella se encontraba sola, sin recursos, luchando por sobrevivir en un país desconocido. Isabela había solicitado ayuda a nuestra fundación para cubrir los costos de su tratamiento médico, ya que sufría una enfermedad crónica. Su correo electrónico contenía una fotografía. Era una foto de una niña pequeña, sonriente, con unos ojos brillantes y llenos de vida. La niña era la hija de Isabela, una pequeña a la que ella llamaba mi sol. La imagen de esa niña, radiante a pesar de la adversidad, se grabó en mi mente. Su inocencia, su vulnerabilidad, me recordaron mi propia lucha, mi propia experiencia como emigrante, las dificultades que habíamos superado. Leí la historia de Isabela una y otra vez, sintiendo que su sufrimiento era una réplica de mi propio dolor del pasado. Su valentía, su determinación a pesar de la adversidad, su amor incondicional por su hija, me llenaron de admiración y de una profunda compasión. La historia de Isabela, su lucha por sobrevivir en un país ajeno, me hizo recordar la batalla que habíamos enfrentado contra Norma, la manipulación, el sufrimiento, pero también la perseverancia, la resiliencia y la victoria final. La historia de Isabela era un reflejo de mi propia historia, pero con una diferencia crucial. Nosotros habíamos tenido la suerte de contar con el apoyo de los demás. Sin pensarlo dos veces, aprobamos la solicitud de Isabela. La fundación se hizo cargo de todos los gastos médicos de su hija. Además, le ofrecimos apoyo legal para regularizar su situación migratoria, ayuda financiera para encontrar un trabajo digno y apoyo psicológico para superar las consecuencias del trauma. La ayuda inmediata a Isabela fue una muestra tangible de nuestra misión, una confirmación de que el legado de Norma, a pesar de su pasado, se estaba transformando en un instrumento de bien. Unos meses más tarde, recibimos otra carta de Isabela. En ella, expresaba su más profunda gratitud por la ayuda que le habíamos brindado. Su hija estaba recuperándose, su situación económica había mejorado y se sentía más esperanzada en el futuro. Además, en su carta, nos decía que había conseguido un trabajo en un hospital y que estaba utilizando sus conocimientos de enfermería para ayudar a los inmigrantes en su misma situación, como un agradecimiento por haberla apoyado. Los ojos de su hija, en la foto del primer correo, estaban aún más brillantes que antes, demostrando lo importante que era la ayuda recibida. La carta de Isabela no solo fue una confirmación de que habíamos hecho lo correcto, sino un testimonio de la capacidad de transformación del ser humano. La historia de Isabela, su lucha, su resiliencia, su gratitud, nos llenó de satisfacción. Habíamos transformado la herencia de Norma, un legado de odio y manipulación, en una herramienta para la justicia social, una fuente de esperanza para los demás. Habíamos convertido el dolor del pasado en una misión, en una oportunidad para ayudar a otros, para construir un futuro mejor. Y en esa transformación, en esa entrega incondicional al bien, encontramos la verdadera victoria, la verdadera venganza contra el mal. La venganza no fue la riqueza, ni el poder, ni la justicia legal. Nuestra venganza fue la bondad, el amor incondicional, la ayuda a los más necesitados.
Y esa venganza fue, sin duda, la más dulce y la más satisfactoria.